Hoy vamos a hablar sobre pues dijimos, ¿no? La herejía modernista, continuamos con la herejía modernista y vamos a hablar sobre el Concilio Vaticano II. Antes de empezar en ese tema, pues nos quedamos bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? La clase pasada, pues dijimos, hablamos sobre nuestro Señor Jesucristo que funda la Iglesia Católica, ¿no? Que viene a redimirnos del pecado y establece la Iglesia Católica, la religión. Después hablamos sobre los enemigos de Cristo. Bueno, dijimos que nuestro Señor Jesucristo, al empezar, ¿qué onda? Al empezar a predicar su doctrina y a instituir la iglesia, obviamente pues tuvo detractores, ¿no? Hablamos de que estos detractores eran el pueblo judío, entre otras personas, que básicamente son los que no aceptaron su doctrina y que no solamente no aceptaron, sino que la repudiaron y la combatieron. Hablamos de que ese combate había llegado a un grado de odio, ¿no? No solo lo detestaban, lo odiaban, y ese odio se mantuvo durante las generaciones. La vez pasada dijimos, pues no, la sentencia que ellos mismos se pusieron sobre su cabeza, caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos, pues era una cosa terrible, ¿no? No era, les decía yo, cuánto odio tenías que tener para desear tú sufrir las consecuencias y que tus hijos las sufrieran con tal de matar al hombre. Entonces, ese odio no podía ser más que inspirado por el demonio, ¿no? Entonces, la vez pasada, pues, al hablar también de los enemigos de Cristo, hablamos de cómo empezaron a perseguir a la iglesia. No logran destruir a nuestro Señor porque, pues, muere y al tercer día resucita entre los muertos. ¿Y qué pasa? Buenas tardes. Al tercer día resucita entre los muertos y pues ellos ya, y asciende al cielo, ¿no? Sube al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, dice el credo. Entonces no pueden destruir a nuestro Señor y toda su obra se centra y todo su odio, todo su trabajo se centra en destruir la obra de Cristo, ¿no? El día de hoy, que es lo que platicamos la vez pasada, y el día de hoy vamos a resumir, a extendernos un poquito más en esa cuestión de los enemigos de Cristo, porque les decía la vez pasada que el problema de la herejía modernista no se entiende así por completo si no entendemos a los enemigos de Cristo. La herejía modernista no ha sido una discrepancia entre miembros de la iglesia. La herejía modernista no fue una discusión entre si debíamos circuncidarnos o no. No fue una discusión breve, fue un ataque frontal y con todas las armas que tenían los enemigos de Cristo para destruir la obra de Cristo. ¿Pueden destruirla por completo? No, no pueden. ¿Pueden echar a perder a millones de almas? Sí, y de hecho lo han hecho. Y pues nosotros somos afortunados de estar conscientes y de tener el acceso al perdón de nuestros pecados y obviamente a la salvación, ¿no? Entonces, estos enemigos de Cristo, pues dijimos, a través de los siglos hubo muchas maneras en que atacaron a la iglesia. Una de ellas era la herejía, que era negar un dogma de Cristo, una de las verdades de la iglesia. Una característica principal de la herejía es que no niega todo. Por ejemplo, los budistas, por decir algo, o cualquier religión pagana, pues no aceptan nada de la revelación, no aceptan nada de Cristo. Los herejes, por lo general, toman los puntos de la religión cristiana y niegan unos y cambian otros, pero con uno que nieguen, pues ya no están en comunión con la iglesia. Esa era una característica de la herejía. A través de los siglos aparecieron muchas, muy terribles, Arrio, al principio los judaizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que son las que mencionamos la vez pasada. Y ya al final, bueno, y después hablamos un poquito de los judíos que no aceptaron la religión cristiana, pero que la aceptaron falsamente, que en secreto seguían practicando el judaísmo, ¿no? Y les decía que todo esto es historia escrita, narrada por ellos mismos, ¿no? Porque dicen, y estaban escondidos, ¿cómo sabemos que estaban ahí? Porque muchos de ellos lo revelaron, también hay pleitos entre ellos y también se echaron de cabeza. La Inquisición hizo muchas investigaciones
no para condenarlos a todos, sino para separarlos de la iglesia, para que no hicieran daño a la iglesia. Y a través de la historia, pues hay centenares de libros que hablan sobre la cuestión de los falsos conversos, ¿no? El caso muy particular, pues era el de España, que es el que ya les recomendé la vez pasada. Muy bien. Después ya nos fuimos al siglo XIX, finales del siglo XIX, los 1800, los 1900, cuando ya inicia la herejía modernista, que dijimos, eran esos mismos enemigos de la iglesia, que desde el principio habían estado conspirando para destruir la obra, junto con otros personajes, teólogos y sacerdotes maleducados, mal informados, o sin fe, que empezaron a diseñar doctrinas que cambiaban empezaron a diseñar doctrinas que alteraban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y no solo la querían cambiar en puntos, sino que la querían cambiar de raíz, ¿no? Decía la definición el diccionario de teología dogmática, que la definición de herejía de modernismo era varias herejías, o sea, no era nada más una, eran varias ideas que querían cambiar y que venían desde el seno de la iglesia, o sea, que no venían desde afuera, y que buscaban elevar a la iglesia a través de la renovación radical, ¿no? Que eran un juego de palabras. Elevar a la iglesia es muy bueno, pero ¿cómo? La renovación radical significa renovar la raíz, y la raíz de la iglesia es Cristo. Entonces, si hubiera salido un modernista y dice, nosotros queremos cambiar a Cristo en la iglesia católica porque no creemos que deba ser el centro de la iglesia católica, nadie le hubiera hecho caso nunca. Nadie, ni siquiera los más progresistas, ni los más liberales, no, loco, pues. O sea, no quieres ser ni cristiano entonces. Pero si te dices, vamos a renovar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, desde la raíz, sí, eso suena bien. Y así se fueron muchos, en el engaño se fueron. Las palabras ambiguas y engañosas son la característica principal del Vaticano II. La vez pasada decíamos, ¿cómo era posible que lo que todo el mundo había creído en pueblos enteros, en países enteros como México, y de repente en 5 años ya no había la misa centenaria y ya era todo modernismo? Pues porque el engaño que utilizaron fue terrible, ¿no? Los enemigos de Cristo lo quisieron hacer a la fuerza y no pudieron, el pueblo se levantó en armas. Y fue la gloriosa guerra cristera, ¿no? Entonces eso fue que en los 20, ¿no? 20, 30, del 26 al 29, que fue el conflicto armado. Y 30 años después, destruyeron toda la iglesia y nadie se dio cuenta. En 30 años, es bien poquito tiempo. O sea, de gente dispuesta a dar su vida por defender a Cristo, a aceptar todas las obscenidades y aberraciones que vemos en los templos modernistas ahorita. Eso, cualquier historiador te va a decir que en 30 años es cuando mucho que una generación, y así pasó, pues. Entonces, Elías Calles, pues, debe estar en el infierno, ¿no? Que no se lo deseamos a nadie, pero desde donde esté, se ha regocijado de ver cómo lo que él quiso hacer con las balas, lo hicieron los enemigos de la iglesia con las palabras nomás, con el puro engaño. Es terrible, pues todos los sacerdotes nos dicen que lo que le está pasando a la iglesia es el peor momento de la iglesia. Muchos se atreven a decir que es el fin del mundo, no sabemos, solo Dios sabe cuándo va a ser. Y pues, si nos toca o no nos toca, no sabemos, ¿no? Uno debe preocuparse por su fin del mundo nomás. Es el único que nos va a afectar en algo. El fin del mundo de los demás, pues ya es de cada quien. Si vienen cosas peores para la iglesia, pues tampoco sabemos. Porque si esto es el fin del mundo, o si esto no es el fin del mundo, no me quiero ni imaginar cómo va a ser realmente cuando Dios, entonces sí, mande su castigo sobre todos los que no le han sido fieles. Esperemos que no nos toque. Bueno, en la herejía modernista, estos teólogos mal informados, de mala fe y auspiciados por los judíos que se dieron cuenta que habían seguido haciendo sus intentos por destruir la iglesia, se dieron cuenta que habían muchos, los unieron, los pusieron en comunicación, pero no se presentaron como un bloque, no dijeron, digamos, somos los modernistas y venimos a cambiar la iglesia.
Error. Muchas herejías lo hicieron así y fracasaron. El protestantismo de Lutero, que fue una de las peores herejías también, se presentaban así, bloques, somos la reforma de la iglesia, pero se representaban como un grupo, ¿no? Que cada 10 minutos se dividían en grupitos, pero seguían todos presentándose como un grupo de protestantes. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Pues un combate, todos se unen a combatir ese error, y uno de los mejores elementos que tuvo pues fue la Compañía de Jesús, ¿no? Los jesuitas, que originalmente San Ignacio no la fundó para combatir el protestantismo, pero cuando vio que el problema estaba tan grave se fueron con todo, y es una historia impresionante, ¿no? La de San Ignacio de Loyola. Es un ejemplo a seguir para todos, ¿no? Que a los 34 años estaba estudiando latín con los niños de 10 años porque dijo, tengo que aprender, y se sentó a escuchar las lecciones con los niños, ¿no? A los 40 estaba apenas fundando la orden. Una historia muy interesante. Entonces, estos judíos que organizan a los modernistas, ¿qué pasa? Los empiezan a poner en puestos clave, los ponen en seminarios, los ponen en iglesias, los ponen como asistentes de obispos. Allá en los pueblitos mandan a un sacerdote, y allá en el pueblito ese modernista va metiendo ideas. Decíamos la otra vez que se metían primero con la historia, luego con la sociología y al final con la teología. Nunca llegan de golpe, ¿no? a soltar todas sus obscenidades, todas sus barbaridades. Siempre van de poquito en poquito. Entonces, ¿qué pasa? Son muy educados también, son letrados en las ciencias y son obedientes, y lo único que hacen es ir metiendo una gotita de veneno en el agua, que es suficiente para echar a perder todo el agua, ¿no? Entonces, por esa razón de que se fueron infiltrando, fueron creciendo, fueron obteniendo puestos de poder, fueron obteniendo influencia. ¿Y qué pasaba? La iglesia se daba cuenta de alguna publicación que negaba un dogma, que cambiaba una doctrina en la iglesia, se daban cuenta de algún sacerdote que predicaba en una clase, un seminario, porque imagínate, pues tú tenías una clase con 50, 60 seminaristas, que era lo normal antes, y los seminaristas, pues tú eras una autoridad en teología, en historia de la iglesia, en latín, y entre toda tu eminencia metías una gotita, ¿no? Metías alguna idea modernista de que la iglesia tenía que adaptarse. Entonces tenías a 60 futuros sacerdotes que se iban a ir con todo lo que enseñaba la iglesia y esa pequeña gotita de error. Era terrible, pues. Y ese sacerdote o ese modernista queda muy bien como un buen maestro, y luego lo hacen rector del seminario, después lo mandan a una orden religiosa, después lo hacen obispo y después lo hacen cardenal. Y nunca nadie se dio cuenta que en todo ese camino fue dejando semillas de veneno. Y eso multiplícalo por muchos. Ni siquiera sabemos tanto. Entonces, cada vez que salía una noticia, porque estaba este modernista dando esa clase, y de repente pasa un buen cristiano, un buen maestro, y dice, hey, lo que está diciendo ese maestro está mal, y lo denuncia, y la iglesia le manda a decir, lo que estás predicando es error, deja de hacerlo. ¿Y qué hacía el modernista? Se callaba y lo dejaba de hacer. ¿Cuándo? Hasta que lo mandaban a otro seminario, hasta que lo mandaban a otra ciudad, hasta que ya se portó tan bien que al ser obispo enseña ese error a otros, y ya como obispo manda a traer sacerdotes que él sabía que pensaban como él, y les da iglesias en su diócesis. O sea, es realmente perverso, pues. Nosotros somos reaccionarios. Me quiere hacer daño y yo me defiendo y nos peleamos. Ellos dijeron, te voy a hacer daño y ni cuenta te vas a dar, porque tengo 1800 años aventándote con piedras, aventándote con la espada, y no te he podido tumbar, aunque te haya hecho mucho daño, ¿no? E incluso con la, ¿cómo se llama? Con los placeres, con el estar depravando a la gente. O sea, mucha gente se dedicó a que no hubiera tradiciones, que no hubiera buena fe, a pervertir a los jóvenes con la música, a pervertirlos con la sensualidad. O sea, uno cree que nomás desde que hay televisión hay perversión, y no, la perversión existe desde que existen los placeres sensuales, desde que existe el hombre, pues como vimos en la clase de primera.
Y aún eso no tenía el impacto. O sea, todos somos bien fáciles de convencer para el placer, todos. Está en nuestra naturaleza caída. Y si nos empiezan a dar todo, nos vamos llevando. Pero llega un punto en que se vuelve tanta la perversión, se vuelve tanto el cochinero, las malas costumbres, las malas prácticas, que la gente se asusta, pues. Cuando uno comete un pecado, en el acto que terminas el pecado, en el segundo que terminas el pecado, sabes que lo que hiciste está mal. Lo sabes. Nunca nadie dice, qué buen pecado me aventé. Nunca nadie. Todo el mundo sabe que hicimos mal. Pero estamos tan metidos en el lodo que no decimos, voy a ir a pedir perdón. Es más, yo sé que Dios me vio haciendo lo que hice. Pero, ni modo, no pasa nada. Atontamos los sentidos con sustancias o con imágenes para no estar pensando o para callar la conciencia, ¿no? Y entonces esa perversión se frenaba, pues cuando empezaba a ver en Estados Unidos, estos enemigos de Cristo promocionaron mucho la pornografía para que fuera una manera de distraer a la juventud y echarla a perder y que se olvidara de Dios por completo. Y crearon un monstruo. Y fue un monstruo tan grande que empezó a afectar a sus propias familias, de los mismos judíos y de las personas que ellos controlaban, como los sectores comerciales o otros gremios, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que bajarle, tuvieron que dejar de promocionar tanto todas las obscenidades porque por estar envenenando a los demás se intoxicaban ellos también, pues. Entonces, incluso el degenere, que es un arma que utilizan, se frena de repente. Aunque ya ha hecho mucho daño, ya ha perdido muchísimas almas, pero no termina en un mundo totalmente decadente, ¿no? Los romanos les gustaba mucho el placer, pero eventualmente salían así, de repente brincaban los estoicos, por ejemplo, que decían, no eran cristianos ni nada, pero decían, no podemos vivir así, tenemos que vivir ordenadamente. Y se volvieron personas muy famosas en el tiempo de Roma, ¿no? Cuando sus propios dioses, tenían dioses para el licor y dioses para el sexo, entonces era hasta bueno ser pervertido. Y ellos dijeron, no, porque la naturaleza nos decía que estaba mal. Ah, pues, entonces los modernistas, ni la persecución, ni la perversión, ni la infiltración pudo 100% con la iglesia. Entonces es cuando el modernismo toma todas esas cosas y las conjuga. Si tú vas ahorita con cualquier padre y te dice, y empiezan las cuestiones como, pues estás divorciado, pues comulguen, no pasa nada. O si te quieres casar con una protestante, una mormona, no sé, cualquier cosa, secta rara, está bien, no pasa nada. Y ya, bueno, pues vamos. Y así familias enteras se pierden pensando que está bien, pues. Y pensando que crees en toda la doctrina de Cristo, excepto en una cosita, excepto dos, en fin. Bueno, llegamos a un punto en que los papas se daban cuenta de estas cuestiones y la condenaban y decían, la doctrina modernista de querer cambiar la doctrina de raíz es herejía. La otra vez decíamos, y aquí se quedó grabado, teníamos desde 1834 hasta 1950, más de 100 años, papas declarando que el modernismo era una herejía tremenda. La más importante, decíamos, la herejía Pascendi de San Pío X. Y entonces, si los papas sabían y lo declaraban y lo condenaban públicamente, ¿por qué no se detenía? Ese es el punto. Porque ellos podían condenar el error, pero no sabían quién era, pues. O sea, alguien publicó herejía, lo expulsamos de la iglesia, lo excomulgamos, lo censuramos, pero ese alguien le había enseñado esas herejías a 100 más o 50 más, no sabemos a cuántos. Y esos se quedaban callados, pues. Y esos no solo se quedaban callados, sino que se portaban bien y avanzaban en la jerarquía de la iglesia. Entonces los papas, pues, imagínense qué frustración llegar a este punto, ser Pío XII, saber que todos estos antes que tú habían declarado, cuando hay este problema en la iglesia, este problema en la iglesia, este problema en la iglesia, y luego, tú eres la cabeza de la iglesia,
y tienes todo este problema y no podías hacer nada. Yo me imagino para un alma sincera, católica, pues, debe ser una frustración terrible, ¿no? Pero no le sacó el bulto. En 1939, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli es nombrado Papa de la Iglesia. También se hizo llamar Pío XII. Es pregunta de examen, ¿no? El nombre completo de Pío XII. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli. Él es en el último año de su reinado, antes de morir, disminuye el número de cardenales de 70 a 53, porque él sabía que estaba rodeado de modernistas. Él había sido como cardenal y como obispo, y en muchos puestos que había tenido en el Vaticano. Era muy bueno en la política, era muy bueno en su fe. Él fue el papa que le tocó la Segunda Guerra Mundial, pues, y hay una película muy suave de eso, en la que precisamente ayuda a los judíos de Roma a protegerlos de los alemanes, por cierto. Entonces, sí, o sea, los ayuda, pero son buenos, pero son malos, pero los nazis son los malos. Lo entiendo ya. La iglesia es mala, pero el papa era bueno. Hay mucha confusión, pero sí, porque a través de la historia, la iglesia protegió muchas veces a los judíos, ¿no? Porque había familias judías que no se habían convertido porque la gracia de Dios no los tocó y no eran malas personas. Pero la gente decía, judíos, los va a matar. Y eso, los famosos pogroms, ¿no? Palabra favorita de amigo nuestro. Entonces, el Papa Pío XII, ya en su último reinado, disminuye a 53 el número de cardenales y no podía poner nuevos porque no sabía quiénes eran modernistas y quiénes no. Entonces, si la cabeza de la iglesia, que tenía toda la información y todo el poder, no sabía, pues menos sabían los demás. ¿Y qué haces? Pues ni modo. No ibas a decir, vamos a parar la iglesia y vamos a parar todo hasta que sepamos quiénes son. O hasta que exista la prueba genética para saber quién tiene sangre hebrea, vamos a poder seguir trabajando, si no. Pues no se podía, ¿no? Y suponiendo que se pudiera, había muchos que no eran hebreos y también eran modernistas, pues era imposible. Ahí es donde entra la fe, ¿no? Pío XII debió haber tenido muchísima fe para decir, esta es la iglesia que Dios me encomendó, con guerras mundiales, infestada de modernistas y de todo lo demás que pasaba en el mundo. El mundo ya no era un santo lugar en los 40, pues. Y dijo, ni modo, lo voy a hacer. Y lo hizo muy bien, ¿no? Fue papa muchos años. Ahora, retrasando un poquito, ¿cómo la iglesia combatía este problema? Aparte de la Inquisición, aparte de la doctrina, aparte de santas instituciones como la Compañía de Jesús, que fue una cosa heroica y tremenda, ¿qué hacía? La iglesia, desde el principio, utilizaba los concilios. Y vamos a verlo brevemente porque pues vamos a terminar hablando del concilio. A lo mejor terminamos un poquito abruptamente porque el padre me dijo que a las 7 vamos a cerrar, entonces muy abruptamente. Luego hacemos la tercera parte, punto 2 o algo. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de los sacerdotes de la iglesia, de los obispos, para determinar cuestiones de la iglesia. Les voy a leer la definición porque, como les decía la otra vez, yo no lo puedo explicar mejor. Dice los padres Reiki, dice, ya que Dios mismo es inmutable, ni la Sagrada Escritura ni la tradición pueden ser alteradas para satisfacer la inconstancia, costumbres o filosofías del mundo contemporáneo. La Iglesia de Dios no puede nunca proponer o iniciar nuevas doctrinas, ya que las revelaciones divinas terminaron con la muerte del último de los apóstoles, San Juan. Sin embargo, porque las costumbres y filosofías están siempre cambiando y desarrollando, y porque los ataques a nuestra fe y a la Santa Madre Iglesia Católica se ha encontrado necesario aclarar y exponer en detalle los elementos del depósito de la fe. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
fueron defendidas y explicadas más claramente por medio de los concilios generales. Doctrinas ya desde antes creídas fueron mejor entendidas por los obispos cuando se juntaban todos en concilio para explicarlas a detalle. Los obispos reunidos en concilio son infalibles por estar asistidos por el Espíritu Santo, ¿no? Así como que la cuestión de reunirse a discutir un asunto viene desde los romanos, ¿no? La iglesia lo toma de los romanos. Cuando los apóstoles están todos reunidos, a los 40 días de que nuestro Señor sube al cielo, viene el Espíritu Santo, ¿no? Y les da la asistencia divina. De ahí viene el principio de que todos juntos, en un concilio, unidos, juntos, pues, son asistidos por el Espíritu Santo. Para que esto se dé, hay 3 condiciones. La primera, que sean convocados por el Papa y que todos sean convocados, ¿no? O sea, que el Papa diga, si todos no van, pero mandan representantes, pues ya se hacen reglas, ¿no? Pero la regla es, 1, que el Papa los convoque a todos. 2, que él mismo, que el Papa preside el concilio, porque hay una herejía que dice que el concilio es más poderoso, más importante que el Papa, y no es cierto. Eso, aunque a veces suena bonito, dice, pues si el Papa se muere o el Papa está loco, los obispos tienen el poder. No, Dios le dio el poder a Pedro, no se lo dio. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero si tú no puedes, los apóstoles van a poder. No dijo eso nuestro Señor, le dio el poder a Pedro y ya. Y la tercera es que el mismo Papa apruebe las decisiones que se toman en el concilio. Entonces no es nomás que los obispos se reúnan, porque si así fuera, pues un montón de cosas en la iglesia hubieran cambiado, no se hubieran hecho. Pues los papas, hubo papas guerreros y papas que no se dedicaban a su función, hubo muchas cosas. Personas que utilizaron mal su imposición, ¿no? Pero no negaban doctrinas de la iglesia, es el punto clave. El caso más famoso pues es el de Alejandro V, ¿no? Que era político y hacía política y tuvo hijos y tuvo pecados, pero nunca dijo, vamos a cambiar una parte de la doctrina. Si Dios lo perdonó por sus pecados o no sé. Pero muchos protestantes te alegan, los papas eran unos pervertidos. Lo que hicieron con su vida privada, Dios los va a castigar por eso. Y si ganaron el cielo, lo van a pagar en el purgatorio. Pero no alteraron la doctrina de Cristo. Y de hecho, Alejandro V no dejaba que cambiara y cuidaba, como el clásico papá que se porta mal, pero tú no. Tú sí pórtate bien, ¿no? Yo no voy a misa, pero tú sí ve. Así, algunos papás hacían eso, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver a detalle cuando hablemos del sumo pontífice. Ahorita el punto nada más es hablar del concilio como esa herramienta donde la iglesia explica, aclara doctrinas de la iglesia católica. Casos más famosos, pues la herejía de Arrio, donde todo el mundo se fue con el error de Arrio y el concilio de Nicea tuvo que terminar lo que era la doctrina cristiana. El concilio de Trento, que entre muchas otras cosas, en los 17 años que duró el concilio, que hubo años en que no se podía llevar a cabo, pero en total fueron 17, determinan pues la doctrina cristiana en contra de la doctrina protestante. Y no más son los obispos y ya invitaban a muchos protestantes que decían, había protestantes de buena fe, entre comillas, que decían, yo le creo a Lutero, le creo a los descendientes de Lutero, pero tengo mis dudas. ¿Ven? Escucha. Ahora, no era nomás un montón de señores gordos platicando, hay que hacerlo así, no. Eran discusiones teológicas, mandaban llamar a los mejores expertos de cada universidad, de cada monasterio, de cada seminario, a toda la gente. O en muchos concilios hubo muchos santos. En el concilio de Trento, pues los jesuitas era una institución relativamente nueva, no tenía ni 30 años, y sin embargo el Papa escoge a 3 jesuitas como los teólogos representantes del Papa para que expusieran sus doctrinas. Al grado de que, ¿cómo se llama? Salmerón, era uno de los 3, si se enfermaba, ese día no había sesión. Así de pesado estaba el Señor. Dice, ¿sabe qué? Hoy no va a venir, reanudamos la sesión cuando esté él aquí. Los jesuitas sí eran realmente extraordinarios. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de los concilios?
porque entonces ya el modernismo, en toda su infiltración, en todo su trabajo de minar la doctrina cristiana, culmina en un punto central que se llama el Concilio Vaticano II. ¿Concilio? Ya tengo concilio aquí, ¿no? Y dos le voy a poner porque ya le llamamos Concilio Vaticano II para poder identificarlo, ¿no? Pero estrictamente hablando, esto no era ya una unión, un consejo de todos los sacerdotes de la iglesia dirigidos por un papa de la iglesia. Este concilio ya no era católico, pero pues para efectos prácticos le llamamos así. El último concilio fue el Concilio Vaticano, en que, entre otras cosas, explicó el... Uno, porque, bueno, para entender esto tenemos que hablar de un señor que se llama Angelo Roncalli, conocido como Juan 23. Jordan acá. Juan 23 fue uno de esos modernistas que se fue filtrando en los rangos de la Iglesia Católica, pero que desde antes de ser ordenado sacerdote ya había manifestado estar en favor del socialismo y del modernismo. Angelo Roncalli era muy influyente y se fue metiendo y se fue metiendo y se fue metiendo y se fue metiendo en los rangos. De hecho, un momento en que Pío XII lo nombra representante de la iglesia en Francia, con Charles de Gaulle, una Francia comunista totalmente, socialista, porque Pío XII le había mandado buenos representantes y Charles de Gaulle los rechazaba. En franco rechazo al Papa, pues, o sea, Pío XII tenía que ser sacerdote, sumo pontífice y tenía que ser un político de lo mejor. Entonces, manda a Angelo Roncalli, que en ese tiempo era delegado de la iglesia en Turquía. Lo habían mandado ya a una esquina, por ser modernista, a Roncalli lo mandaron a una esquina del mundo donde nadie le importara, para que no hiciera daño, pero pues de todas maneras hizo daño, ¿no? No se sabe a ciencia cierta por qué Pío XII lo manda a Francia. Dicen que es porque para demostrarle como desprecio, ¿no? Te voy a mandar a un segundón de representante, porque tú no eres cristiano y no estamos de acuerdo. Y pues ese segundón era Angelo Roncalli, pero ser legado papal era casi seguro que ibas a subir a cardenal, pues. Entre que era la costumbre y era el poder político que adquirías, ¿no? Total que este señor, Angelo Roncalli, vamos a revisar aquí, el 9 de octubre de 1958, el día que iniciamos este curso, conmemoramos la muerte de Pío XII, ¿no? No lo planeé así, pero, cuando en las vísperas y el día que iniciamos este curso, estábamos celebrando el aniversario luctuoso de Pío XII. Muere y es electo el cardenal Angelo Roncalli. Desde 1904 él era sacerdote y Pío X había hecho un juramento que todo sacerdote que fue ordenado tenía que someterse a ese juramento y jurar que no iba a seguir la doctrina modernista. Para ser ordenado sacerdote, o sea, aparte de todo lo que tenías que saber y aparte pues de predicar la doctrina, específicamente tenías que jurar que no ibas a promover los errores del modernismo. Ese juramento se hizo en 1910 y Roncalli fue hecho sacerdote en 1904, o sea, por 6 años se salvó de no hacer el juramento. Así de grave estaba la situación. Roncalli, desde 1924, estaba, por el Santo Oficio, estaba clasificado como sospechoso de herejía modernista. Sospechoso de modernismo, ¿se acuerdan que mencioné ese término? Y dices tú, ¿y cómo es posible que un sospechoso de modernista llegara al poder? Pues porque había otros ahí también, porque había otros obispos y secretarios y personas influyentes y cardenales que eran modernistas y se hacían de la vista gorda, pues. Y si había un influyente que podía llegar al poder y les abría las puertas, lo iban a dejar pasar. Mucha gente no lo cree, ¿no? Pero pues todo está documentado y estaba advertido desde casi 100 años, pues.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces ya es demasiado tarde, pues. O sea, a veces ya no puedes detener la avalancha. Es lo que pasó aquí. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bueno, pues porque los anticristianos estaban organizados y los cristianos no estábamos organizados. Y es la misma cosa de ahorita. Es el mismo problema que pasa ahorita. La lucha pro vida, están organizados. Son las locas y lo que tú quieras, pero se organizan. Y nosotros, para poder unirnos a defender cualquier lucha, es difícil. Y nunca pasa de 100 personas que estén ahí reunidas para lo que sea. Este problema no es nuevo, no es el problema que ha tenido nuestro templo y todos los templos desde hace mucho. Siempre hay un grupo de personas que está ahí, pero no estamos organizados todos para estar todos. Los enemigos de la iglesia sí estaban y sí lo están todavía. Entonces el Concilio Vaticano II fue Juan XXIII es nombrado papa, pero él ya era efectivamente un hereje. Entonces un hereje no puede ser nombrado jefe de la iglesia, pues. Si la herejía está en contra de la religión, ante Dios, pues puedes engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios. Entonces, un hereje es nombrado papa y no puede, esa es la tesis, ¿no? Y no puede ser papa. Pero que también, vamos a hablar de eso en la última plática y en la conferencia que va a dar el padre sobre ese vacantismo. Ahí nos vamos. Es un tema difícil, la verdad que hay que prepararnos y aparte, pues necesitamos que ya los expertos nos expliquen porque es, para nosotros católicos es difícil entenderlo también a veces. Pero, ¿qué hizo? Angelo Roncalli inicia el concilio y ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué creen? Bueno, cuando es nombrado papa antes del concilio. Exactamente. Aumenta el número de cardenales. Órale, todo lo que había hecho, todo lo que había intentado detener Pío XII dijo, se acabó. Y y llena la curia cardenalicia y otros puestos claves del Vaticano de puro modernista, de puro hereje, modernista y comunista. Uno de los más pérfidos de esos era Bautista Montini, que después llegó a ser Pablo VI, ¿no? El que me agregó. Garantizaba las votaciones, ¿no? Exactamente. Así garantizaba que nada le gana nada. Entonces ya llena el Vaticano de su gente. Y ahora sí dice, vamos a tener un concilio para definir cuestiones de la iglesia, y ni siquiera dijeron dogmático, un concilio pastoral para decirle a las almas cómo debemos guiarlas. La frase famosa, ¿no? Vamos a abrir las ventanas de la iglesia para que entren los vientos. Que los autores dicen que era el demonio, ¿no? Esos nuevos vientos del mundo, pues era el demonio. Roncalli declara abierto el concilio, o lo llama. Entonces, tenemos un concilio convocado por un hereje y lleno de herejes, pues. Eso ya, volvemos al ejemplo del veneno, pues. Ya no, podía haber en todos los concilios pecadores, pero no negaban la doctrina. Aquí había pecadores y que negaban aspectos de la doctrina cristiana. Ya no podía ser el Concilio Vaticano II algo asistido por el Espíritu Santo, pues. El Espíritu Santo, Dios no puede engañar ni ser engañado y no va a sancionar, no va a permitir que se reúnan a hacer daño a su propia iglesia, pues, ¿no? Este Concilio Vaticano duró 4 años, de 1960, bueno, no, 3 años, pero fueron 4 sesiones, en 1965. En esos 3 años hubo 4 sesiones, o sea, se reunían en un periodo de unos meses, luego iban a sus casas y luego volvían, y así lo hicieron 4 veces, no estaban todo el año ahí, pues era imposible. El Concilio Vaticano II estuvo, entre muchas cosas, saturado, 1, pues de modernistas, 2, de no católicos. Les decía hace rato, todo el tiempo que la iglesia había tenido concilios, invitaba a no católicos a que participaran para que se convencieran. Pero el concilio los invitaba a platicar. Fueron 93 observadores oficiales de diferentes denominaciones
protestantes y de otras religiones que vinieron a estar en el Concilio Vaticano II. Y esos 9, ¿cuánto dije? 93. Y de esos 93, 6 ministros protestantes no solamente estuvieron de observadores, sino que participaron directamente en la organización de las actas. Ahí tengo los nombres, se los paso. O sea, la Iglesia Católica nueva fue reorganizada por personas que no creían en la Iglesia Católica. Entonces, o los protestantes tenían razón o la Iglesia estaba mal. Pero si eso no te convence, pues ya es necedad. Pues es como ¿qué ejemplo les gusta para eso? ¿No? Que los gringos van a venir a escribir la Constitución mexicana. ¿A favor de quién? Que en teoría sí lo hicieron, ¿no? Pero si se lo dijeras así a alguien, suena absurdo, pues. Pues es lo mismo, ¿no? Estos 9 ministros protestantes, 6 ministros protestantes, no solamente observaron lo que decían, sino que llegaron a decretar. ¿Cómo le hacían los modernistas? Los modernistas, desde mucho antes de que empezara el concilio, se juntaban, decían, mira, todos estos decretos vamos a hacer, hay montones y montones de documentos. Parte del engaño modernista era saturarte de textos que suenan bonitos, pero que si te pones a analizarlo texto por texto, te das cuenta que no. El Concilio Vaticano II, pues los modernistas se organizaban, y los que se mantenían firmes en la tradición, que eran muchos, no estaban organizados. Todos los obispos buenos del mundo, los verdaderos católicos que querían mantener las cosas como debían de ser, venían nomás a un concilio ecuménico, básicamente a platicar de la cuestión del mundo y ver qué podemos hacer. No, nunca se imaginaron que venían a firmar un acta que iba a renovar exactamente un plan para renovar esos cambios. Los modernistas estaban organizados, los tradicionalistas no. ¿Cuáles fueron los principales cambios? Bueno, hoy vamos a terminar más con 3 propuestas que hicieron los modernistas en el Concilio Vaticano II, que con esas 3 ya es suficiente para decir eso no es católico. Con esas 3 proposiciones ya podemos decir que no es bueno el Concilio Vaticano, pero no fueron las más graves, ¿no? Las más graves fueron los sacramentos, que son el tema de la siguiente plática. Les voy a mencionar aquí nomás algunas porque estos montón de hojas es un artículo que escribió el obispo Marc Antony Pivarunas, donde habla de los errores del Vaticano II, y básicamente, no es por echarle, no, pero no tuvo que escribir mucho, lo único que tuvo que hacer es tomar todos los extractos de los documentos donde los papas de la iglesia condenan el error y luego lo contrasta con lo que dice el Vaticano II, y parece que se lo estaban escribiendo el Vaticano II, ¿no? La más común, una de las principales herejías del Vaticano II es el indiferentismo. Religioso. Esto no quiere decir que te vale la religión. Quiere decir, básicamente, que en todas las religiones hay algo de bueno, hay algo de fe en Dios. De aquí se deriva las otras 2. De aquí se deriva la libertad religiosa y el falso comunismo. Pero las otras 2 salen de aquí. Esta es la que más atacaron los papas, y que por consecuencia lógica pues terminas en el falso comunismo. Dice, por ejemplo, nomás algunos ejemplos. Pío XI, en 1943. No, esta no es. Perdón. Esta es la de. Sí, la que se cayó, yo creo. Dice el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitium. Hay que me corrige el padre de latín. Hay clara y abundante prueba en las Sagradas Escrituras que hay una genuina iglesia de Jesucristo. Si examinamos los hechos, comprobaremos que Jesucristo no concibió ni instituyó una iglesia formada de muchas comunidades que se asemejan por ciertos caracteres generales, pero distintas unas de otras y no unidas entre sí por aquellos vínculos que únicamente pueden dar a la iglesia la individualidad y la unidad de que hacemos profesión en el símbolo de la fe. Creo en una sola iglesia, etc.
Cuando Jesucristo habla de este edificio místico, no menciona más que una iglesia que llama suya. Yo edificaré mi iglesia. Cualquier otra que se quiera imaginar fuera de ella no puede ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Claritos. Una sola iglesia. ¿Qué dice el Vaticano II? En todas las iglesias hay un poquito de Cristo. Y tú lo estás inventando. No, no lo estoy inventando. El documento que los modernistas escriben, que es el principal, se llama Nostra Aetate. Es decir, no sé cómo se pronuncia. En este documento, es el documento oficial del Vaticano II, donde te explican todas las cuestiones incorrectas, donde promulgan la herejía del indiferentismo religioso. Nada más les voy a leer, no la parte, pero dice, por ejemplo, Pío XII en su encíclica Mystici Corporis y en su encíclica Singulari Quadam, y ¿qué más? Y no son estos, estas son las del modernismo. Estas que estoy mencionando son solamente las del indiferentismo religioso. Les voy a leer nada más una para terminar de lo que dice Nostra Aetate, para compararla con lo que dijo León XIII. Dice, la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procura someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no le reconocen como Dios. Una vez más, observamos la absoluta contradicción entre la postura del concilio, bueno, que ya no sigue, es la observación del sacerdote, ¿no? Entonces, los musulmanes son amigos, es una religión bonita, dice en otra parte. La Iglesia Católica no rechaza, esto es directamente del documento Nostra Aetate, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. O sea, en todas las religiones hay algo de santo y verdadero, un poquito, pero es lo mismo, pues. Si en el agua enlodada hay un pedacito que no está sucio, no quiere decir que te la puedes tomar, pues. Eso dicen ellos. Porque hay un poquito de santo en la iglesia, en cualquier religión, ya es buena. Y la iglesia acepta todo porque tiene algo de bueno. No, no se puede, pues, ¿no? Es como si traes los zapatos enlodados, uno y el otro no. Puedes pasar porque tienes un zapato limpio. Pues no, no, a fuerzas tienes que tener los dos zapatos limpios para no ensuciar. Pues, son ejemplos muy simplones, pues, pero así lo hacen ver en estos documentos del Vaticano II. Dice, la Iglesia no rechaza de santo y verdadero. Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y de vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Suena hasta bonito, ¿eh? Suena bien curado, suena bien fraternal, pero si lo analizas es el mismo punto, pues. Más adelante, en otro documento que se llama Lumen Gentium, dicen que hay rayos de Jesucristo en las religiones, ¿no? Entonces, Jesucristo mandó instituir una iglesia única para nada, porque de todas maneras se instituían otras, ahí va a estar él también. Bueno, por cuestiones de tiempo, pero básicamente eso es, lo demás era analizar otras declaraciones de los papas, la voy a mandar por el grupo, y otras declaraciones son 16 documentos que emitió el Vaticano II, y todos tienen energía, todos. Y grupos organizados del bloque, la resistencia, eran pocos y los tenían cooptados también, pues, hasta el grado de desconectarles el micrófono, ¿no? Como le hicieron al cardenal Ottaviani. ¿Ibas a preguntar, Luis? Sí, ¿no? El cardenal Ottaviani, que es uno de los principales defensores de la tradición, hizo una carta que la distribuyó entre todos los padres del concilio, y cuando subió a hablarle, le dijeron, ya se le acabó el tiempo, y le desconectaron el micrófono, así a lo coche. Es una triste lección que tenemos que aprender. Bueno, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a hablar ya directamente menos historia y más contraste de lo que
el modernismo dice que son los sacramentos y lo que la iglesia dice que son los sacramentos, la Santa Misa y los sacramentos. Nos ponemos de pie, por favor. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Trae la sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.